Hola, bienvenidos al segundo video de Escatología Bíblica que denominamos mitos y verdades. Vamos a estar hablando acerca de algunos mitos y algunas verdades que nosotros creemos con base en la palabra de Dios acerca del destino final o del destino intermedio, que es lo que pasa con nosotros como seres humanos después de la muerte. Queremos invitar y reiterar que estos videos son con el objetivo de que tú puedas inscribirte al Instituto de Educación Cristiana que tenemos aquí en IDS, para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra y despejes muchas dudas que a lo mejor traemos tradicionalmente acerca de estos temas. El día de hoy vamos a comenzar hablando de uno de los mitos que a mi parecer son más famosos y más usados acerca de un estado intermedio entre la vida y la muerte que conocemos como el purgatorio. El día de hoy está conmigo el pastor Daniel Medina y está Christopher Ríos, quien van a estar hoy tratando de explicar con base en la palabra, no porque tengamos la mejor opinión nosotros, sino tratamos de apegarnos lo más posible a lo que dice la palabra acerca de estos temas. Bueno, tomando el mito número 1 acerca del purgatorio, ellos tienen como base el versículo que viene en 1 Corintios 3, del 11 al 15, ¿verdad? Lo va a leer Cris. Claro, el cual dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pero el día la declarará. Pues porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, yo voy a leer un poco acerca del artículo que ellos escribieron acerca de lo que creen ellos del purgatorio. Dice, San Pablo, en estos versículos que acaba de leer Cris, dice, está hablando sobre el juicio personal de aquellos que cimentaron su fe en Jesucristo. Son personas que alcanzaron la salvación, pero deben pasar por el fuego para que sus obras sean probadas. Esto es lo que llaman el purgatorio. Yo quiero compartir algo. Para explicar un versículo, nosotros no nos podemos salir de su contexto bíblico. Uno tiene que leer el versículo anterior o el versículo que continúa. Y en este capítulo no está hablando de otra cosa, sino de una división que estaba habiendo dentro de la iglesia. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. Entonces había una discusión muy fuerte ahí entre ellos. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de las obras, no está hablando del alma. Tenemos que tener claro, una cosa es el alma y otra es las obras del ser humano. Okay. Y en este caso está hablando de las obras, el fruto del ministerio de cada uno de ellos. No está hablando de su alma. Y eso es algo que debemos entender. No podemos afirmar que ese versículo está respaldando el purgatorio porque su contexto no habla ni del infierno, no habla ni del cielo, solo está hablando de las obras que como ministros ellos tenían, porque había una discusión de quién era el mejor de los apóstoles. Decían, algunos le votaban por Pedro, otros votaban por Pablo. Ni siquiera se mencionó jamás ahí del destino final del creyente, sino más bien se está hablando de las obras que serán probadas por fuego. Eso quiere decir que sus ministerios iban a ser probados en esta tierra en cuanto al fruto que se iba a dar ministerialmente hablando. Es una constante, ¿no? En la predicación de los apóstoles, hablando de pruebas y de fuego, habla de cómo las pruebas que tengamos en este mundo, en esta tierra, van a ir perfeccionando nuestra fe. Entonces, lo que podríamos ver acerca de este versículo, en la manera que se está interpretando para validar el purgatorio, es decir, que Dios en determinado tiempo va a estar probando nuestras obras y que hay gente que todavía puede hacer algo por nosotros después de esta vida, y eso no es verdad. Ahorita vamos a ver más adelante por qué, pero lo principal de entender bien este versículo es de lo que se trata, es de hablar de que nuestra fe y nuestras obras son pasadas por fuego para ser perfeccionados mientras estemos en esta vida. Claro, Mateo habla algo muy padre, capítulo 5 y capítulo 6, pone un versículo donde dice Jesús
que hagamos las obras buenas delante de las personas a fin de que Dios sea glorificado. Sí. Pero en otro versículo habla de que no debemos de hacer las obras delante de las personas a fin de nosotros glorificarnos en medio de eso, si no perderemos la recompensa. Y habla de este mismo pasaje donde cuando nosotros hacemos buenas obras, aún creyendo en Dios, no es por motivo de salvación, ya que no es por obras para que nadie se gloríe. Sí. Por eso es importante entender que sí hay recompensa cuando creemos en Dios y obramos para su gloria, pero no es para nuestra salvación. Sí, y también otro aspecto acerca de este destino intermedio llamado purgatorio es que el versículo y la Biblia no lo menciona, no existe la palabra purgatorio. Y la Biblia cuando habla de estos temas es muy clara. Así Está es. diciendo hay un destino acá, hay un destino acá, y no da metáforas acerca de los tiempos finales ni los destinos. La Biblia es muy clara en esos temas. Entonces lo que podríamos entender es que este versículo está sobreentendido o sobreinterpretado a justificación de este argumento, ¿no? Así es. Y luego, por otra parte, si nosotros nos ponemos a pensar que una de las doctrinas principales del cristianismo es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras en el capítulo 9 de Hebreos, hay un versículo que todos conocemos de memoria. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así es. Si nosotros miramos el contexto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que todo el capítulo 9 habla de que Jesucristo entró en el santuario celestial y ahí derramó su sangre por nuestros pecados. Así es. Está hablando de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue más que suficiente para pagar por nuestros pecados. Porque si eso fuera verdad, el purgatorio fuera una verdad, entonces echaríamos por tierra todo lo que la Biblia dice acerca de que Jesucristo fue más que suficiente para pagar por nuestros pecados. Entonces sería como decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, por lo Así tanto es. todavía hay algo por hacer por la gente que no fue creyente. Claro. Se necesita otro tipo de, no sé, a lo mejor oración o ruego, lo que sea, y estaríamos diciendo, creyendo en este argumento del purgatorio, es decir, bueno, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, se necesita algo más. Claro. Y eso sería totalmente contradictorio a la gracia y al sacrificio que vino a hacer Cristo, ¿no? Que Exacto. nos vino a justificar. Sí, Así es. muchos creen en esta parte donde las indulgencias son importantes para lo que es el purgatorio y la Eucaristía. Lo que significa que, bueno, las indulgencias era simplemente el derecho a poder interceder por una persona y poder salir del purgatorio al cielo. Esto nos pondríamos en una postura donde entonces ninguna persona podría ir al infierno, ya que pues existe el purgatorio y si todos oramos por la persona que falleció y no fue justificada por Cristo, entonces nuestras oraciones justificarían eso. Al igual que pues hay un documento que es la doctrina de las indulgencias, donde ellos explican que si tú usas cierto objeto, crucifijo, medalla, cualquier otro tipo de objeto bendecido por cierta autoridad, tú puedes requerir alguna indulgencia. Entonces esto le quita el poder a Cristo. Y por otra parte, la Eucaristía, recordemos que cuando fue la última cena de Jesús, lo que él dijo fue, coman esto en memoria de mí. No es una substantiación, sí, se me fue la palabra. Pero lo que está diciendo es de que no estamos comiendo literal el cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo en memoria porque el sacrificio que Él hizo tiene que estar presente, y no cuando nosotros hagamos la Santa Cena, sino todo el tiempo. Así que lo importante de esta plática es entender que el sacrificio de Jesús es lo único que nos puede dar la salvación o estar en la presencia de Él. Ok, entonces en concreto, ¿por qué no es posible o por qué es un mito el tema del purgatorio? Principalmente porque si Cristo vino a morir por nuestros pecados, la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Él nos dio un regalo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, si leemos todo el libro de Hebreos, los capítulos 8, 9, 10, hablan de todo el sacrificio expiatorio de Cristo. Isaías 53 es una profecía hermosa en donde dice que Él murió por nuestros pecados. Y no podemos echar abajo
esa enseñanza tan hermosa. Las obras del creyente son fruto de la salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero las obras no nos salvan. Así es. Y cualquier objeto tampoco. Si nosotros creyéramos en eso del purgatorio, entonces en balde Jesús vino a morir, ya que nosotros tendríamos el poder para salvar a aquellos que murieron y que tal vez su destino no era estar con Dios, y nosotros tendríamos ese poder. Entonces tomar eso en cuenta es simplemente tomar el sacrificio de Cristo como algo insuficiente. Así es. Entonces también podríamos decir, purgatorio pues no tiene sustento bíblico. Ya leímos el pasaje que se ocupa normalmente para esto y entendemos que es un texto fuera de contexto. Es algo que no valida el lugar del que se está hablando, porque pues no nos da ni seña ni lugar de este argumento del purgatorio. Claro. Así es. En segunda es porque sería una contradicción doctrinal decir que existe un lugar antes de, porque mediante el sacrificio de Cristo dice la palabra que nos dio acceso directo al Padre, ¿no? Entonces es así como podemos aprender no solo a enfocarnos en qué está mal ni en qué es mentira. La palabra de Dios dice que nos concentremos en conocer la verdad y eso nos hará libres. Entonces lo más padre de todo esto no es concentrarnos en lo que es mentira ni en lo que está mal, sino que gracias a que tenemos la verdad podemos identificar las cosas que no son de parte de Dios. Así es.